pero Dios es grande porque nos permite disfrutar todas las estaciones del año. Miren, me da mucho gusto que estén aquí, hermanos. La verdad es que es un privilegio compartir con ustedes un mensaje que el Señor pues ha hablado mucho a mi vida, a mi corazón, y quiero compartirlo con ustedes. Este tema se llama la iglesia y el mundo, y es bien importante, hermanos, que entendamos qué significa la iglesia, qué significa el mundo, por qué el Señor nos habla mucho de ello. Hoy quiero que prepares tu corazón, prepares tu mente para poder recibir el mensaje de hoy. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios del cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, porque primeramente nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, venir aquí a este lugar, Señor, con un propósito, Padre, porque tú tienes preparado algo para cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestro corazón, tú conoces cada necesidad de cada persona aquí presente, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú nos hables, que se cumpla tu propósito en tu palabra, Señor, porque dice que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Y ese es el propósito, de que trabaje en nuestros corazones, que restaures nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. Hoy te ponemos este servicio en tus manos, Padre. Que sea tu voz, que sea tu palabra y no la mía, Señor. Usa mi mente, usa mis labios, usa todo, Señor. Todo esto te lo ponemos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 14 al 18. Capítulo 17, del 14 al 18, este es un pasaje en el cual el Señor Jesucristo ya resucitó. Es un pasaje que se llama la oración de Jesús por sus discípulos. Y aquí el Señor ya fue crucificado, ya resucitó, está orando al Padre por sus discípulos. Vamos a darle lectura del 14 al 18. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leerlos todos juntos. Dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Hasta ahí. Vamos primero a identificar qué significa iglesia. Si bien es cierto, los temas anteriores del libro que estamos leyendo, una iglesia conforme al corazón de Dios. Ya vimos cuál es el fundamento de la iglesia, que es precisamente el conocimiento, estar convencido qué es Cristo para nosotros, qué es Jesucristo, el Hijo de Dios, para nuestra vida, para nosotros. Desde ahí se deriva, hermanos, estar convencidos nosotros quién es Jesús. Si hoy yo te preguntara, ¿qué es Jesús para tu vida? ¿Es un simple maestro? ¿Es un gran líder espiritual? ¿O qué es realmente para ti Jesucristo? Y desde ese concepto, desde esa convicción, se forma la iglesia. Porque desde ese momento, hermanos, no se considera la iglesia como un templo, como un lugar físico de 4 paredes, sino de personas.
bajo ese concepto, bajo esa convicción de quién es Jesucristo para nosotros. Y la palabra iglesia en el griego dice que proviene del griego eklesia, que significa asamblea, convocación o llamados afuera. ¿Qué quiere decir? Que somos llamados de un lugar hacia afuera, refiriéndose a una comunidad convocada y no a un edificio físico. ¿Entendemos entonces el concepto de lo que es iglesia? También es importante que definamos el concepto del mundo. ¿Qué es el mundo, hermanos? ¿Por qué se habla mucho de esa palabra, el mundo? ¿Se acuerdan allá cuando Satanás dice que el Señor Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás y le mostró los reinos del mundo? Dice, ¿qué es el mundo? Y también, ¿quién nos puede definir? La misma palabra de Dios. Y dice que el mundo en griego significa cosmos, que representa principalmente el sistema humano organizado, alejado de Dios. Alejado de Dios. No tienen un conocimiento de lo que es Dios, o si lo tuvieran, nada más un conocimiento generalizado. No un conocimiento personal, como lo decía anteriormente. ¿Qué significa o qué es Jesús para tu vida? Caracterizado ese sistema con deseos carnales y egoísmo, pensamientos pecaminosos. Entonces, aquí quiero que entendamos, hermanos, dos polos opuestos. Lo que es la relación con el mundo, la iglesia y el mundo, digamos, la relación correcta entre la iglesia y el mundo, dice que Jesús enseña que los creyentes no son del mundo, tienen una identidad diferente. O sea, ¿qué significa que tenemos una identidad? Cuando Cristo nos llama, nos da identidad. Ya no pertenecemos a ese mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a ese mundo. ¿En qué se caracteriza? Que su vida está guiada por la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces? Que en ese momento el Señor nos da un propósito para nuestra vida. Y dice que están en el mundo. No es de que debemos aislarnos de la sociedad, porque pertenecemos todavía aquí a este mundo. Y son enviados al mundo, significa que tenemos una misión específica, hermanos. O sea, Dios nos saca, estamos en el mundo, con un concepto nos saca, pero otra vez nos vuelve a enviar al mundo, pero con una misión específica. Y hoy quiero que lo descubramos. Y dice que ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ya vimos que no es el lugar físico, sino que somos nosotros como personas. Somos nosotros como congregantes que una vez aceptamos que el Señor vino a nuestras vidas, creímos en Él, y en ese momento, cuando nos reunimos, dice que somos una iglesia. Cuando dice que cuando dos o más se junten en su nombre, Él ahí está. Y yo lo creo, hermanos, ahorita Él aquí está con nosotros. ¿Y qué es? Dice que tenemos una misión, que es anunciar el Evangelio. Y fíjense que aquí el libro marca dos contextos extremos históricos: el aislamiento del mundo y la adaptación del mundo. Y quiero que entendamos estos dos contextos que no les han servido para nada, hermanos. Una es que se aíslan del mundo. Por ejemplo, ponen
el movimiento monástico, o sea, de los monjes, que ¿en qué se caracteriza? En que su vida se apartan totalmente de la sociedad, renunciando a todo, hermanos. Incluso hasta de casarse y de formar una familia, porque ellos creen que ese es el concepto del cual el Señor Jesús les está hablando, pensando de que ese es su llamado, apartarse del mundo, de totalmente fuera del mundo, aislándose. Sin embargo, ya lo hemos descubierto que eso no es así, está fuera de contexto de la palabra de Dios y no ha traído buenos resultados, hermano. ¿Cuál es el problema de ese extremo histórico, de ese contexto, de ese punto radical de estar apartado del mundo? Pues en primera que se abandona la misión evangelizadora. O sea, primero Jesús nos saca y nos vuelve a mandar con una misión. Ya no se cumple con esa misión, hermano. Porque si se aíslan, si se apartan, ¿cómo van a ir a llevar el mensaje a la sociedad? Si ellos están totalmente apartados, ahí en concentración, no, pues me alejo totalmente del mundo, de la gente, de la sociedad, pensando que eso es lo que le agrada al Señor, o que esa es nuestra misión. Y no es así, hermano. Está el otro punto también, que es la adaptación al mundo. Y si se fijan que los dos puntos son dañinos, son malos. La adaptación al mundo es el lado opuesto. Es cuando la iglesia adopta valores del mundo, copia sus métodos y cambia el mensaje para agradar a las personas. Fíjense, o sea, aquí sí, pues sí saben, entienden lo que es la iglesia y el mundo, pero ¿qué creen? Se van totalmente y adoptan los valores del sistema del mundo. Pierden su identidad como iglesia. Primero como personas, pierden su misión, su objetivo, su propósito, y después como iglesia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se pierde su poder espiritual de la iglesia. Es cuando Jesús advierte que si la sal pierde su sabor. ¿Se acuerdan? Cuando dice Jesús que ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, dice, de nada sirve, es echada hacia afuera. El propósito de la sal es eso, de darle sabor a la comida, a los alimentos, y trae muchas funciones. En el mundo de Jesús, Jesús usó muchos conceptos, muchas figuras para que lo entendiera el público, la gente que lo escuchaba. Conceptos muy, muy básicos en ese tiempo, hermanos. Entonces, ya vimos esos dos lados opuestos, extremos, que sin embargo no le ha funcionado a la sociedad, al mundo. Entonces, ¿cuál es la misión principal de la iglesia en el mundo? Punto número 1, ser sal de la tierra. Y vámonos al Evangelio de Mateo 5, del 13 al 16. Evangelio de Mateo 5, del 13 al 16. ¿Ya están ahí? Vamos a darle lectura. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Dice, seguimos en el 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta.
En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esa es la misión de la iglesia, hermano. Y ya quedamos que la iglesia somos tú y yo. Esa es la misión. Que ser sal. Ya vimos que el Señor Jesús, ¿por qué usa el término de la sal? Fíjense, la sal, ahorita ya ustedes son de ciudad, saben que aquí hay refrigerador, pues compran algo en el mercado y lo meten al refrigerador y no pasa nada, no se echa a perder. Pero yo que vengo de pueblo, en un lugar donde se va la luz un día, 2 días, 3 días, ¿qué pasa, hermanos? Donde hace calor, no, yo me acuerdo, hermanos, bueno, yo estaba pequeño, pero me acuerdo que cuando alguien mataba a un animal, primero salaban la carne y la ponían a solear. Y de ahí la ponían en un lugar donde estaba el fogón, que le diera lo caliente y el humo, para que se mantuviera. Y salada, aunque después cuando ya se fuera a cocinar, se lavara y ya se podía cocinar, se podía comer. Y eso hace referencia al Señor Jesucristo, que nosotros como miembros, como hijos suyos, como iglesia, tenemos esa misión de preservar, de que la sociedad se corrompa más, hermanos. De preservar esos valores morales. Porque si bien es cierto, hoy en día el mundo está en decadencia moral, espiritual, social, económicamente, en todos los sectores el mundo se está yendo para abajo. Pero ¿dónde está nuestra misión de nosotros? Si nosotros no lo anunciamos, ¿qué va a pasar con ellos? Con esa sociedad. Se va a echar a perder. Se va a corromper más. Y a veces tenemos ese concepto de decir, no, pues es que ya no tiene caso, pues ya no se componen. Yo, hermanos, este mensaje me confrontó mucho, hermanos. Lo reconozco. Porque yo señalaba a los drogadictos, a los que se emborrachaban. No, ese ya no entiende. ¿Ese qué se va a componer? ¿Cuál es nuestro propósito? Anunciarles, y como dice aquí en el 16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. O sea, nos llama a vivir de una manera recta y santa en una sociedad corrompida. ¿Para qué? Para que en base a ese testimonio ellos crean, a ver, este es diferente. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu creencia? De momento a lo mejor no lo van a ver, pero si tú persistes en eso, hermanos, ellos le van, en un momento, Dios les va a hablar. Así como a ti y a mí, que fuimos necios, ¿cuántas veces el Señor nos anduvo buscando hasta que nos encontró? Y otro punto dice que somos la luz del mundo. En el tiempo de Jesús, precisamente donde no había luz, ahorita tú sales a las 12 de la noche aquí en la ciudad, pues ves, hay muchas lámparas. Pero en un mundo urbano, donde no hay luz, ahora yo me imagino en el monte donde pues todo está oscuro, Él dice que se paró y dice, yo soy la luz del mundo. Entonces se prendían, dice que unos candelabros grandes para que eso guiaran al pueblo, a la gente. Entonces eso lo conocía bien el pueblo, el pueblo de Dios, la gente lo conocía bien ese sistema. Y cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, a eso se refiere, hermano. Y no nada más es eso. También a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos dice que somos la luz del mundo. ¿Y cuál es
esa característica de ser la luz del mundo, reflejar la luz de Cristo. Acompáñenme a Filipenses 2, del 12 al 15. ¿Ya están ahí? Filipenses 2, del 12 al 15. Mi Biblia dice así, hermanos: brillen intensamente como Cristo o por Cristo. Le doy lectura. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Cómo dice? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios, dice, con profunda reverencia y temor. O sea, no quiere decir que yo ya conocí, ya acepté al Señor, me compartieron del Evangelio, hasta ahí me quedo. Es un trabajo continuo. Por eso constantemente nos dicen que nuestra vida espiritual es vida devocional, vida congregacional, ¿y qué? Son tres, ¿no? Vida devocional, vida espiritual y vida devocional y congregacional, algo así. Porque es un constante trabajo en nuestras vidas de conocer la palabra de Dios, pero no nada más dice ahí, lleven una vida, ¿en dónde nos quedamos? Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos, dice. Lleven una vida limpia e inocente como responde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Fíjense, ¿qué somos? Luz. Somos la sal, somos la luz. Yo me imagino, hermanos, no sé si ustedes llegaron a ver una película, no me acuerdo su nombre, pero donde habla del conejo de Pascua, sale, ¿cómo se llama? El Barbón, Santa Claus, las hadas. ¿Qué pasaba en esa película? Que muchos niños no creían en eso. Y cada uno que creía era una luz, así. Y iba un momento que iba disminuyendo porque se les enseñó que no era cierto. Iba disminuyendo. Y yo así me imagino, hermanos. Dios, un Dios de amor, de misericordia, de bondad, lleno de luz, tiene a su iglesia, sus agentes del amor, sus agentes de luz, para enviarlos, hermano, a un mundo de oscuridad, a brillar con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Y así debemos de brillar, hermanos. Esa es nuestra misión como iglesia. Entonces, si entendemos bien este concepto de lo que es ser la sal y la luz del mundo, fíjense, acompáñenme a Efesios 5, del 1 al 4. Del 1 al 4. Otro concepto que dice vivir en la luz. ¿Ya están ahí? Dice, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Véanlo. Sí tenemos una misión, pero también una responsabilidad, hermanos.
vivir una vida digna del llamamiento que tenemos, hermano. Dice el apóstol Pedro, lleven una vida santa, porque aquel que los llamó es santo. Y esto nos confronta, hermanos, porque no es fácil. Yo se los digo, a mí este mensaje me confrontó mucho. Yo soy costeño, o sea, ya se imaginarán cómo es la gente en la costa. Vengo de un pueblo, vengo a una ciudad, en el trabajo, yo me relaciono mucho con personas, la mayoría hombres, albañiles, carpinteros. ¿Cómo creen que sea su ambiente? Pues mucho desorden, hermanos. Hablando muchas groserías, palabras con doble sentido. Ya se imaginarán a los costeños. ¿Cómo son los veracruzanos? De 5 palabras, 8 son groserías. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Lleven una vida llena de amor. Entonces, esto, hermanos, también, sí tenemos una misión, pero también nos responsabiliza. Porque entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de los que conocen y de los que no conocen? Si nosotros nos adaptamos al mundo, adoptamos sus valores, sus costumbres, sus ideologías, ¿cómo vamos a marcar la diferencia? No va a haber diferencia, hermano. No va a haber diferencia. Allá dice en el profeta Jeremías 15, 19, no vayan a él, pero dice, el Señor le está diciendo a Jeremías, tú anúnciales, porque se quejaba Jeremías, tú anúnciale la palabra, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. A eso somos llamados, hermano. Ahora, ya entendemos este concepto de la misión principal de la iglesia. Vamos a ver 6 causas, hermanos, 6 causas que cuando la iglesia no pone atención, no pone cuidado, 6 causas de enfermedad cuando la iglesia está en decadencia y adapta un concepto de mundanalidad. Así lo llama el libro, hermanos. Mundanalidad. ¿Y qué es eso? 6 conceptos. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Primero, abandono de la centralidad de la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad donde ya la palabra de Dios pasa a segundo paso. Hasta en el púlpito, hermanos. Y eso es peligroso. Cuando la palabra de Dios se deja de leer como tal, es un riesgo. Es una causa de que la iglesia va en decadencia moral y espiritual. Entonces, la palabra de Dios debe de ser el fundamento en la iglesia, hermano. Por eso es importante que nosotros estudiemos, hermanos. Es importante que nosotros nos capacitemos constantemente. Si bien no es fácil, hermanos, tenemos que abrirnos un espacio, un tiempo. Pero es necesario, porque si nosotros no lo hacemos, inconscientemente vamos a ir adaptando los valores del mundo. Volvemos al mundo. Entonces, la iglesia pierde dirección cuando la palabra de Dios se deja de predicar como tal. Porque de ahí nacen las sectas, hermanos. Que el libro del Mormón, que la revista de la Atalaya, que esto, que aquello, que el misal. No es de que esté mal, hermanos, pero a veces se le da más prioridad a esos libros. Esos libros son meramente de concepto humano. Intelectuales sí,
pero nunca se va a comparar con la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se aparte de ti este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche, porque hasta entonces, todo te saldrá bien. Entonces, la iglesia, cuando deja de que la palabra de Dios no se comparta como tal, ya va en decadencia. Son síntomas. Y eso, hermanos, no empieza de la noche a la mañana, de un día para otro. Va de poquito en poquito, de poquito en poquito. Cuando ya sientes, ya no se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice, en este punto pasó a segundo plano. No solamente en el púlpito, también dice que en las de consejería, hermanos. En las de consejería. Ya recomiendan que ve con el psicólogo y que ve con las terapias, porque piensan que el problema de la gente, el problema del hombre es con la mente. Y la palabra de Dios siempre nos va a confrontar con el problema. El problema radica en el corazón del ser humano. ¿Qué dice también Jeremías? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién le conocerá? Nadie lo conoce, hermano, solamente Dios, y por eso está su palabra para que nos hable a nuestra vida. Vean cómo está nuestro corazón. El pecado se trata con la palabra de Dios porque es para tratar el pecado, no a la mente, hermanos. Punto número 2. La experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. ¿Qué pasa aquí? Pues que se priorizan emociones, se descuida el pensamiento bíblico y se hace a un lado el pensamiento bíblico. A ver, acompáñenme a Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. ¿Ya están ahí? Como dice, le damos lectura a todos. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Aquí viene lo más importante. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que es un trabajo constante, hermano, espiritual. Dice el apóstol Pablo que debemos de renovar nuestra mente cada día. Y es un trabajo de leer la palabra de Dios y tener comunión con su Espíritu Santo. Esa es la renovación de nuestra mente. Porque fácil, hermanos. A ver, yo les quiero preguntar aquí a ustedes. Cuando dejan de leer la palabra de Dios, un día, ¿qué pasa? No tienen comunión, no leen la palabra de Dios, ven en las noticias o ven en las redes, alguien les habla bonito, pues se va uno inclinando hacia allá. Ahora, ¿qué pasa si lo dejamos de leer una semana? No es suficiente, hermanos, de verdad que no es suficiente que nada más la leamos o que cada 8 días, los domingos, de lo que se nos comparte. No es suficiente, hermanos. No olvidemos que nuestra fe es racional y que Dios nos ordenó ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, hermanos. Dice el apóstol Pablo, cambien su manera de pensar para que así puedan cambiar su manera de vivir. Si primero no renovamos nuestra mente,
constantemente con la palabra de Dios, va a ser muy fácil, hermanos, de verdad, adaptar valores de este mundo. Número 3. Trivialización de la adoración. ¿Qué es la trivialización de la adoración? Que se pierde la reverencia hacia Dios, hermanos. No se distingue lo ordinario de lo extraordinario, lo ordinario del mundo, lo ordinario de la gente, con lo extraordinario de Dios, hermano. Ya no lo distinguimos. Se confunde lo emocional con lo espiritual. Queremos, tal vez, lucir, sentirnos bien, pero no necesariamente ser mejores. Yo te pregunto, hermano, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A sentirte bien? Para que tú llegues el domingo en la tarde y decir, me siento bien, fui a la iglesia, cantaron las alabanzas que me gustaron, no, pues ya me siento satisfecho. ¿Es eso? ¿O vienes porque tú de verdad quieres ser transformado por medio de la palabra? Porque eso, hermanos, hablamos de la disciplina, porque si fuera así, fuéramos disciplinados en la hora de llegar para que todo nos toque completo. No nada más es como la fiesta de ayer. Si nada más te toca, digamos, parte del platillo, pues no te vas a ver. Es todo el menú completo, hermanos. Para que así digas, no, el hermano Mario se lució. Es cierto, hermanos, es cierto. O sea, se confunde lo ordinario con lo extraordinario de Dios. Ya no tenemos reverencia. Y la iglesia que pierde reverencia va en decadencia moral y espiritual. Cuarto punto, el mercadeo de la iglesia. ¿A qué le suena el mercadeo de la iglesia? Uso de estrategias de marketing, aparición de falsos maestros, de falsos profetas, del evangelio de la prosperidad. Y hoy las iglesias están repletas de todo eso, hermano. Marketing, hacer sentir bien a la gente que viene. No, pues mira, ven y te vamos a dar agua del río Jordán donde pasó Moisés. No, perdón, ¿quién pasó? Josué. O sea, cosas así, hermanos. A ver qué pasaría. Mire, hermanos, de verdad, yo tengo lo digo con mucho cuidado, tengo unas hermanas que de repente nos llegaron, unas hermanas de sangre que van a una iglesia pentecostal y de repente nos llegaron. Una profeta de la iglesia nos dijo que preparáramos alimento porque se viene una gran hambre, una hambruna. ¿Cómo? Después de la pandemia, no, pues preparen alimentos. Y bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? Si yo soy su hijo, el Señor va a proveer. Pero lo creen, hermanos, lo creen y se van con esa idea. Empezaron a almacenar, no tenían dinero, pero empezaron a almacenar de algo que no tenían, lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pues se echó a perder todo. Y yo digo, ¿cómo es posible que la iglesia esté así? Pues sí, porque creemos nada más en lo que dice aquí la persona, no leemos, no lo comprobamos con la palabra de Dios. Pero hasta ese punto hemos llegado. Sí, hermanos, la iglesia está así. No nomás me refiero, cuando yo hablo de iglesia es en general, la iglesia de Jesucristo, de cualquier denominación. 5, formación académica sin formación de carácter. Muchas iglesias le dan prioridad a estudiar, pero sin formación de carácter, y el carácter se conforma con lo que hay en el corazón, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 8 días nos tocó el pastor Abraham acerca de Aarón. ¿Cómo era el carácter de Aarón, el hermano de Moisés?
débil. Como vieron que ese tal Moisés no bajaba, no, pues fueron con él. No, pues háganos un Dios, porque ese tal Moisés, pues ya no sabemos qué le pasó. No, pues tráigame todos los aretes, anillos, todos. Les hizo un becerro. Digo, ¿cómo es posible? Vio tantas señales y milagros. Y la palabra de Dios ahí dice, ahí lo buscan, viene en Éxodo 32, algo así. Que él no se opuso, no, él flojito y cooperando. A ver, yo les digo, ¿qué pasaría si ahorita un líder, por ejemplo, no sé, el hermano Abraham, que les dijera, tuve una visión anoche y el Señor me dijo que me va a dar un coche nuevo, así que cáiganse? Yo yo sería el primero en dar, hermanos, porque ya se merece un coche nuevo el hermano. No, pero, o sea, a lo que yo voy, hermanos, es el extremo. Hay iglesias que sí pasa. Es el evangelio de la prosperidad. Se ha prostituido el evangelio. Han vendido un evangelio barato a la comodidad, a los bienes, a las propiedades, y no a la restauración de nuestra vida. Sigo, hermanos. 6. Búsqueda de la aprobación del mundo en oposición a la aprobación de Dios. Eso es lo que están haciendo ahorita las iglesias. Están buscando la aprobación del mundo, de ser popular, ser moderna, agradar a la sociedad, aunque no tenga la aprobación de Dios, con tal de que venga la gente, que la gente venga y se sienta mejor, que se sienta bien, para que dé. Hoy la iglesia no quiere lucir especial, distinta, santa, sino que quiere dar una apariencia popular, ordinaria, similar al mundo, para sentirse aceptada por los que aquellos la visitan. Fíjense. ¿Y cuál es el resultado? Pierde su identidad espiritual. Perdemos nuestro propósito, por lo cual el Señor nos llamó. Perdemos como iglesia, hermano. ¿Y cuál es, en conclusión, hermanos, con eso quiero terminar? Jesús mismo lo advierte, hermanos. En el Evangelio de Juan 15, 19, el Señor Jesús lo advierte, dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero no pertenece al mundo. No pertenecen al mundo. Entonces, cuando la iglesia es amada por el mundo, no es señal que la iglesia esté ganando, es señal que la iglesia está en decadencia y se ha mundanalizado. Ese es el peligro, hermanos. Que no nos vayamos con la apariencia de que la iglesia esté llena de personas. Lo mejor, hermanos, aunque seamos pocos, pero constantes. Que seamos pocos, pero convencidos. ¿Por qué estamos aquí? ¿En quién hemos creído? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y cuál es nuestro trabajo? Permanecer firmes hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia. Permanecer firmes hasta que el Señor Jesús venga en las nubes por su iglesia. Este evento que vivimos con la boda, hermanos, yo me imaginaba, así como la novia y el novio, va a venir el Señor por su novia, que es la iglesia. ¿Y cómo la quiere? Pura, santa, sin arruga y sin mancha. ¿Sí se acuerdan cuando iba bajando la novia? En este caso va a ser la iglesia, pura, santa, y sin arruga y sin mancha. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo, hermanos, tú y yo. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra vida y tengamos bien presente cuál es nuestra misión en el mundo, hermanos, en el mundo. En la primera carta de Juan dice 3:13: así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia, porque me odió primero a mí. Cuando el mundo ama demasiado a la iglesia, entonces, ¿qué puede ser? Que es una señal de que la iglesia ha perdido su propósito y se ha mundanalizado. Entonces, concluimos con esto, hermano.
La iglesia debe tener un equilibrio, no aislarse del mundo, pero tampoco adaptar los valores del mundo. Tener un equilibrio y siempre su misión es vivir en santidad mientras impacta al mundo con la verdad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermano. Quiero que te pongas de pie, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, hoy, Señor, hemos aprendido que tú, Señor, nos llamaste de las tinieblas, nos sacaste de allá para anunciar las virtudes de aquel, Señor, que nos llamó a su luz admirable. Ayúdanos, pues, Señor, a hacer esa luz, a hacer esa sal, a tener bien presente esa misión en nuestra vida, Señor, que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, Señor, sino que estamos en el mundo con un propósito, Padre. Hoy nos has enseñado, Señor, que tú nos hablaste, nos buscaste con un propósito, para evitar la decadencia moral de la sociedad, porque tú lo sigues amando. Tú no quieres, Señor, que se pierda el impío, sino que llegue al arrepentimiento, Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des ese valor de ser esa luz, de ser esa sal, que marque la diferencia entre ser santo y ser del mundo, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia santa, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que tenga reverencia y temor delante de ti, Señor. Ayúdanos a tener esas convicciones firmes, Señor, que un día tú vas a regresar por tu iglesia y la quieres pura, santa y sin mancha, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te pido por esta iglesia, santifícala, Señor. Bendice a mis pastores, a los líderes, Señor, y a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.